Miremos el cuadro del Cordero que nos presenta Apocalipsis 5. Pudiéramos leer todo el pasaje, pero vamos a leer solo una parte. Empezando en el versículo 5. Aquí Juan tuvo una visión de un rollo en la mano de Dios. No se había hallado a nadie digno de abrir el rollo, y por esa razón Juan estaba llorando. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. En realidad esto es impresionante, porque Juan estaba buscando un león. ¿Qué fue lo que vio? Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado. Así que el león es un cordero. Esta es una contradicción intencional. El gobernante designado por Dios no tiene las características de la bestia, sino las del cordero. Y ha sido exaltado por encima de cualquier otro, porque entregó su vida. Se humilló y escogió el camino de la mansedumbre y de la humildad, porque no se resistió a los perseguidores y los que lo arrestaron. En realidad creo que la iglesia en esta época va a tener que demostrar las mismas características. Quiero decir que no será fácil. Yo les sugiero lo siguiente, aunque no sea muy popular esta sugerencia. La iglesia posiblemente regrese al Padre de la misma manera que su Señor, muriendo en la cruz. Como dice el himno, me parece que venceremos cuando cedamos. El poder de Dios se perfeccionará en nuestra debilidad. Creo que eso es algo que vamos a tener que aprender. En la iglesia se enseña mucho acerca de todo lo que podemos hacer y todo el poder que tenemos y todo lo que la fe puede lograr. Pero me parece que lo que hace eso es inflar al hombre natural, la naturaleza carnal, y la naturaleza tiene que ser crucificada y podamos alcanzar el propósito de Dios para nuestra vida. Pudiéramos seguir leyendo sobre la adoración al Cordero, pero ustedes mismos lo pueden hacer. Regresemos ahora al Apocalipsis 13 y miremos rápidamente algunas partes de este relato. Hemos visto que todos adoran a la bestia. Todos estaban convencidos que era inútil luchar contra ella. ¿Quién sabe cómo se producirá eso? Pero imagínense que un gobernante mundial llegara al poder y tuviera acaparadas todas las armas nucleares, de modo que nadie las pudiera obtener. Nadie lucharía contra él. El solo pensarlo significaría muerte segura. No estoy diciendo que ocurrirá eso, pero lo que quiero decir es que pudiéramos estar muy cerca de la situación que se describe aquí. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Él es el que desafía a Dios abiertamente. No es un enemigo secreto. Blasfema descaradamente al Dios Todopoderoso. De nuevo, hoy día hay personas muy cerca de nosotros que tienen esa actitud. Y se le permitió. ¿Quién se lo permitió? Supongo que Dios. Da miedo pensar en eso. Y se le permitió hacer guerra contra los santos. ¿Quiénes son los santos? Supongo que somos nosotros. Espero que seamos nosotros. Sin embargo, es una esperanza ambigua, ¿verdad? Es decir, quiero ser un santo, pero ¿quiero que la bestia luche contra mí? Pues tal vez tengamos que escoger entre dos alternativas. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Quiero inculcarles la idea de que como cristianos no siempre ganamos la victoria fácilmente. De hecho, creo que parte de nuestra fe es el estar dispuestos a que parezca que nos han derrotado. Derrotados, no realmente derrotados. Fíjense, a Jesús le importa muy poco la opinión del mundo. ¿Alguna vez ha pensado en eso? ¿Cómo apareció Él a los ojos del mundo? Como un cadáver en la cruz. Nunca ha tratado de corregir esa impresión, solo se apareció a personas que creían en Él. ¿Qué tan importante es para nosotros la opinión del mundo?
Pablo dijo, lejos esté de mí gloriarme, sino que en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Sigamos adelante. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¡Qué tremenda declaración! Lo adorará todo el género humano, menos los que Dios ha escogido para sí mismo, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero desde la fundación del mundo. Luego vemos o echaremos un vistazo a otra persona malévola que vemos aquí, la segunda bestia. Leamos el versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Parecía ser un cordero, pero en realidad tenía la voz de un dragón. A mi juicio, este es un personaje religioso. Normalmente nos referimos a él como el profeta falso. Creo que la religión falsa va a aliarse con el Mesías falso. Me parece que esto ya está pasando. Por ejemplo, en China, donde actualmente el movimiento oficial de libertad bajo el obispo Ding se ha aliado con el gobierno comunista ateo y es el que más persigue a los cristianos verdaderos. Creo que lo mismo pasó en la Unión Soviética, cuando la cabeza de la Iglesia rusa ortodoxa apoyó totalmente a Stalin. Y ahora están desconcertados porque no saben qué decir al respecto. Pienso que el dirigente político entenderá la importancia de la religión y utilizará la religión falsa para consolidar su poder. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. No hay tiempo de estudiar esto, pero fíjense la falsa trinidad. Por ejemplo, la iglesia en la Edad Media, cuando se usaba el latín en los servicios religiosos, solían decir Diabolos simeus Dei. El diablo es imitador de Dios. En realidad, él nunca concibe nada que sea totalmente nuevo. Lo único que puede hacer es producir una imitación de lo que Dios ha concebido. Pero hay una falsa trinidad: Satanás, la bestia y el falso profeta. ¿Se fijan? Dan la imagen, en cierto sentido, de una iglesia falsa. Bien, para terminar, volvamos rápidamente a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Volvamos a leer aquel versículo clave del versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, hablando de la venida del Señor, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Como dije, la palabra apostasía viene de una palabra en griego que significa, en primer lugar, un rechazo intencional de la verdad revelada. Me parece que estamos rodeados de apostasía en el mundo de hoy. A través de los siglos ha habido personas religiosas y líderes de la iglesia que eran personas inmorales, codiciosas y malvadas, pero no rechazaron abiertamente las grandes verdades fundamentales de la fe cristiana. De hecho, esas verdades eran el medio que usaban para consolidar su poder. Pero en este siglo, y creo que podemos empezar en Alemania, tenemos líderes de la iglesia, representantes oficiales de la iglesia que han negado todas las grandes verdades fundamentales de la fe cristiana. La deidad de Jesús, su nacimiento virginal, su muerte redentora, su resurrección física y su segunda venida. Muchos de ellos han ocupado y todavía ocupan puestos de honor y autoridad dentro de la iglesia cristiana profesante. Como saben, en Gran Bretaña, creo que 2/3 partes de los obispos anglicanos han abrazado las declaraciones hechas recientemente por el obispo de Durham. No estoy apuntándole a nadie, simplemente estoy señalando que esto es algo que ocurre en este siglo, que no creo que haya ocurrido en ninguno de los siglos pasados. A mi juicio, creo que ya tenemos delante de nosotros la apostasía. La iglesia es el baluarte en contra del error. Así que Satanás tiene que penetrar la iglesia antes de poder introducir el error.